Seguimos estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando en el Nuevo Testamento la carta según los Efesios, capítulo 1 y el verso 11. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Allí entonces la palabra de nuestro Dios dice que Él hizo todas las cosas y por puro afecto de su voluntad también nos hizo en Él. Asimismo, miramos que en Él nosotros tenemos que la herencia eterna. Entonces allí Él nos compró en la cuenta cruz del Calvario cuando Él vino a hacer la preciosa obra de la cruz, cuando Él vino a redimirnos a nosotros porque nosotros estábamos caídos y estábamos muertos en pecados y delitos, pero Él nos dio vida cuando vino aquí con su propia sangre y nos compró allí en la obra del Calvario. Entonces ahí vemos que en Él hizo todas las cosas y dentro de Él estábamos también nosotros porque aquí dice que Él nos predestinó. Entonces, predestinar es previo conocimiento. Dios de antemano, antes de crear todas las cosas, Él ya sabía lo que seríamos aquí adelante. Entonces, Él nos predestinó. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 1. También dice que en el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Él también dice que en Él, sí, también nos escogió. Entonces aquí Él hizo una escogencia, nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces vemos allí que para que fuésemos nosotros sin mancha delante de Él, ¿sí? Entonces vemos que aquí en la cruz del Calvario Él hizo todo esto, Él trajo la perfección, porque Él mismo fue la perfección para cada uno de nosotros. Allí Él compró a sus hijos, ¿sí? A precio de sangre, y allí Él nos lavó, y también dice, en el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces ahí vemos allí que Él a través del perdón, sí, y allí a través de su sangre nos perdonó, y allí vino la redención para cada uno de nosotros. Pero entonces también en Él, porque es importantísimo, porque nosotros estábamos desde allí en sus pensamientos antes de que todo fuera creado, y dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces allí también en Él, dice aquí la palabra en el verso 13, que también oímos la palabra, ¿sí?, de salvación. Entonces fe viene por el oír y el oír la preciosa palabra de Dios. Entonces aquí, por el oír la palabra, nosotros traemos todas estas cosas, el evangelio de nuestra salvación, dice aquí. Sí, entonces también dice que habiendo creído en Él. Entonces nosotros debemos de creer, solo creer, ¿sí? ¿En quién? En Él. Sí, porque Él es el gran yo soy, ¿sí?, el Todopoderoso. Entonces, desde un principio, vemos aquí la preciosa palabra en Efesios capítulo 1, que es el capítulo en donde nos está hablando de lo que es la adopción de sus hijos, ¿sí? Sus hijos nacidos en Dios, sus hijos que han recibido el Espíritu Santo y que han subido a la estatura de un varón perfecto. Es súper importante, ¿sí?, porque Él nos compró en Él todas las cosas en Él, y dentro de nosotros, ahí está su creación que vimos nosotros, sus hijos. Vamos a estar mirando un poco este mensaje también para hablar acerca de lo que es la adopción, porque estamos hablando acerca de estas dimensiones, ¿sí? Y aquí veníamos estudiando esta parte, lo que es la región de los bienaventurados. Entonces aquí miramos esto, que es la región o el lugar a donde van los bienaventurados cuando parten y dejan este cuerpo. Entonces aquí está la región de los bienaventurados, ¿sí? Y aquí está también la región de los perdidos. Entonces aquí están los perdidos, ¿sí? Entonces es muy importante escuchar el evangelio de vuestra salvación, porque también está la perdición. Entonces vemos allí estos dos lugares, porque los cuales hemos venido estudiando lo que es la quinta y la sexta dimensión. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de esta parte. Y allí en este libro de adopción, en la página, este libro es muy importante,
¿sí? Porque nos lleva a comprender más acerca de todo esto, de cómo fue el principio, acerca de la fundación del mundo. Y allí entonces nos habla de que Elohim, el autoexistente, nada salvo de él, lo primero que vino fueron ángeles, entonces los ángeles no podían hacer nada más que adorar. Entonces aquí Elohim estaba aquí en el principio, antes que fueran creadas todas las cosas, y él era quien, el autoexistente, nada existía. Entonces él aquí trajo ¿qué? Seres de adoración, y esos fueron sus ángeles, pero ellos no estaban perdidos porque el hombre fue el que cayó, ¿sí? Y el hombre fue el que se halló perdido, ¿sí? Los ángeles están delante de la presencia de Dios y dice, ellos no podían estar perdidos, así que ellos no podían enfermarse. Ellos eran seres inmortales, así que él no podía desplegar su poder sanador, él no podía desplegar su salvación. Entonces allí hay algo importante porque aquí ninguno de ellos estaba perdido. El que estaba perdido era el hombre, entonces Dios no podía desplegar sus atributos porque Dios está lleno de atributos. Entonces cuando el hombre cae, él allí viene y trae sus atributos. Entonces miramos acá sus atributos, que sus atributos son muy importantes, ¿sí? Porque allí él trae el poder, ¿qué? El poder sanador y el poder de lo que vino a ser aquí en la cruz del Calvario, que es nuestro Salvador, porque Él nos salvó, nuestro Salvador, ¿sí? El poder redentor, el poder de nuestro Dios Todopoderoso, Él hace todas estas cosas. Entonces, Él nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús para que nosotros participásemos de esto que es la herencia eterna, ¿sí? La herencia eterna, porque esta herencia eterna, pues es lo más importante que nosotros debemos de buscar en esta tierra, ¿sí? Porque nosotros aquí estamos de paso. Entonces, allí nos muestra que nuestro Cordero Redentor, Él vino a morir por nuestros pecados, como dice el capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces aquí miramos Primera de Corintios, capítulo 15, que nos habla acerca de lo que es la resurrección, acerca de los nuevos cuerpos que debemos de resucitar y que debemos de heredar. Este cuerpo que es mortal, se vestirá un día de inmortalidad. Entonces aquí está Primera de Corintios y también miramos Segunda de Corintios, capítulo 5. Es importantísimo ver todo esto porque aquí está nuestra habitación celestial, ¿sí? Entonces, un cuerpo nuevo, según creado por Dios, que nos va a traer, ¿sí? Un día para poder, bueno, alcanzar todas estas cosas que Dios nos pone aquí. Entonces, Él, nuestro Señor, también poseyó las puertas del enemigo, ¿sí? Y se vino a través de su Espíritu Santo aquí cuando nace su iglesia, cuando Él pone el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces, súper importantísimo recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Porque habiendo creído en Él, habéis recibido ¿qué? La promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y las que es las arras, ¿sí? Que nos va a llevar a todas estas cosas, a ser participantes de todo esto, porque aquí en este lugar de los bienaventurados, ellos están esperando, aquellos que han muerto en Cristo están esperando y ellos están en un cuerpo celestial jóvenes, ¿sí? Esperando poder vestirse de nuevo de este cuerpo, ya no corrupto, sino un cuerpo incorruptible, ¿sí? Entonces era aquí en Apocalipsis 1, 17 y 18, Él nos dice que Él tiene las llaves, de sus enemigos, ¿sí? Los cuales Él venció, que es que la muerte, y también el Hades, Entonces, aquí están todas las promesas, ¿sí? Porque nuestro Dios, o el Espíritu de Cristo, se vino aquí a través de las 7 de la iglesia, entonces Él se vino a través de su Espíritu Santo, ¿sí? De Dios, se vino aquí, porque nosotros es importantísimo tener este Espíritu, el Espíritu de Cristo, porque este Espíritu es el que nos resucitará, ¿sí? Porque este Espíritu resucitó a Cristo entre los muertos, entonces nos resucitará también a nosotros, ¿sí? Porque nos habla la Escritura de que nosotros tenemos que pasar primero por un cuerpo terrenal, ¿sí? Para después heredar este cuerpo que es celestial. Entonces estamos hablando de 3 cuerpos, ¿sí? Que son estos 3 cuerpos. El primero es cuando nosotros nacemos, ¿sí? Que Dios nos viste de la tierra, del polvo de la tierra. El segundo es cuando dejamos este cuerpo que es un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical,
que nos está esperando aquí en este lugar. Entonces cuando usted nace aquí, también nace este cuerpo acá en este lugar, que este lugar, bueno, vamos a seguir estudiando aquí un poco este mensaje de lo que es el mensaje de adopción. Dice allí entonces, luego después de eso él dijo, haremos algo tangible. Así que él hizo una tierra y cuando él hizo la tierra, él hizo todas las criaturas de la tierra. Entonces él aquí creó la tierra, ¿sí? Algo tangible, algo físico. Entonces aquí estamos hablando de estas tres dimensiones, luz, materia, tiempo, que Dios la pone aquí en las cuales nosotros estamos viviendo, ¿sí? Pero aquí están estas otras dimensiones que no podemos ver, pero que están aquí mismo. Y dice, y cuando él hizo la tierra, él hizo todas las criaturas de la tierra y luego él hizo al hombre todo lo que brotó de la tierra, empezando con un renacuajo o una medusa, solo una forma de carne, flotando sobre el agua, empezó de allí, de eso, a una rana, lo cual es el tipo más bajo de vida que podamos hallar, afirman, es una rana, entonces allí está, ¿sí? Dios empezó a crear a traer sus criaturas y a crear la forma más baja de vida, ¿sí? Él creó acá primero los seres del mar, ¿sí? Los grandes monstruos del mar y todo, pero él después empezó a sacar a la tierra, ¿sí? Criaturas, y él empezó a crear, ¿sí? Su gran espíritu. Dice aquí, el tipo más elevado es el ser humano, entonces aquí lo más elevado, ¿sí? Porque él empezó a crear de una forma ascendente y comenzó de la rana a la lagartija, de la lagartija siguió y siguió y siguió. Y cada vez que el Espíritu Santo empezó ¡sí!, a soplar, vida vino otra vez, ¡sí!, una vida mayor. Y lo primero, algo vino a la imagen de Dios, ese era un hombre. Nada ha sido creado, nunca ha sido creado, ya que ya nunca más será creado algo más elevado que un hombre, porque un hombre es en la imagen de Dios, ¿ven? Entonces el hombre, allí vemos entonces Dios en su creación, él en su evolución, él fue creando sus criaturas de una escala mayor, ¿sí? Él creó todas estas cosas y las fue dejando allí, ¿sí? Hasta que, bueno, vemos esta forma ascendente de crear sus criaturas, ¿sí? Él subió por acá, él llegó y creó también, subió al reptil, después ya llegó a la bestia, y de la bestia llegó aquí, entre la bestia y el chimpancé, entonces está también la serpiente. Entonces miramos acá la serpiente, ¿sí? Porque la serpiente estaba entre el hombre y el chimpancé, y la serpiente era un ser muy astuto, ¿sí? Y también era una bestia, sino que cuando Dios la maldijo, ella cayó y se arrastró. Entonces aquí vino una maldición por causa del pecado. Entonces la serpiente, allí vemos el eslabón perdido que la ciencia pues anda buscando, pero entonces vemos allí que está, bueno, es la serpiente, esta criatura o esta bestia que antes era primero, sí, y caminaba erguido y podía entender y podía hablar con el hombre, por eso allí vino la tentación y vino el pecado y todo eso, pero entonces la forma más ascendente, lo que creó Dios a su imagen fue el hombre. Entonces aquí vemos a este hombre, el cual es Adán, aquí miramos a Adán, ¿sí? Importante todas estas cosas, ¿sí? Porque allí él empezó a traer su creación y allí entonces nos encontramos nosotros, ¿sí? Como sus hijos, ¿sí? Porque él en el principio él habló la palabra y dijo, fructificad y multiplicaos, pero cuando hubo la caída, aquí hubo una interrupción por causa del pecado, pero lo que Dios dijo así es, entonces él tiene que volver a traer estas criaturas que él dijo que traería, las cuales somos nosotros. Entonces aquí en estos tiempos finales vemos lo importante que es todas estas cosas y dice, ahora recuerden, él lo tenía todo en su mente y el domingo en la noche yo hablé de eso, una palabra es un pensamiento expresado, Dios pensó cómo podía él ser Dios, cómo podría él ser adorado, cómo podía él ser un sanador, cómo podía él ser un salvador y tan pronto como él lo habló, la palabra estaba concluido para siempre. Entonces allí está lo que Dios dijo, ahí está concluido, su palabra es eterna y es para siempre. Ahí vemos lo importante porque Él siempre será, bueno, Él siempre está como el gran yo soy, ¿sí? Porque Él siempre está en tiempo presente. Entonces, Él allí, en tiempo presente, para Él no hay eternidad, para Él no hay tiempo, Él es todo, es eternidad. Entonces, allí, Él está como el yo soy, Él nunca, allí la palabra de Dios nos dice yo seré o yo era, sino que
es siempre el yo soy, en tiempo presente, porque Él, para Él no existe el tiempo, Él siempre será de esta manera Dios, ¿sí? Por eso entonces vemos allí lo importante que es el ser eterno para nosotros. Entonces allí vemos en este mensaje de adopción que mirando acerca de esta región de los bienaventurados, ¿sí? Porque allá, muy arriba, muy arriba, muy arriba, 1.000.000 a 100 millones de millas, hay un espacio así de grande. Y ese es amor ágape perfecto. Cada vez que ustedes dan un paso hacia este lado, se reduce una pulgada y ustedes saben cuán pequeño sería para cuando llegara a la tierra. Es una sombra de la sombra de las sombras. Eso es lo que ustedes tienen. Eso es lo que yo tengo, una sombra de la sombra de las sombras del amor ágape. Entonces aquí está hablando él de qué, de este lugar, este espacio que es que amor, amor de Dios o amor ágape. Es el amor de Dios, amor ágape o amor perfecto. Perfecto. Entonces aquí está el amor de Dios relacionado con este lugar. Y ahí vemos de que está hablando que cuando nosotros estamos aquí en este cuerpo y hemos recibido aquí la promesa eterna que es el Espíritu Santo, es tan solo una sombra de las sombras de las sombras de este amor. Entonces allí vemos que cuando usted parte de esta tierra, usted empieza esta sombra hasta llegar aquí a este lugar, en donde usted aquí lo recibe que un cuerpo celestial, el cual es este cuerpo, un cuerpo teofánico, un cuerpo celestial que lo pone a esperar hasta la venida del Señor Jesús. Pero usted en este cuerpo, usted se encuentra que una persona joven en el resplandor de su juventud. Entonces es súper importante ver todas estas cosas porque nosotros llegamos allí a ese lugar, ¿sí? Cada ser que muere en Cristo Jesús, cada hombre que deja este cuerpo, él llega aquí. Hay un cuerpo, una habitación celestial esperándolo a él. Y dice acá, en la página 38 también del libro de adopción, porque estamos mirando un poco el libro de adopción, ¿sí? Y dice, ahora, la otra noche o la otra mañana a las 7, cuando el Espíritu Santo por su bondad y su gracia me llevó de este cuerpo, yo creo, si o no, no digo, y entré dentro de esa tierra y vi a aquellas personas y todos eran jóvenes y vi la gente más bonita que yo haya visto en mi vida y él me dijo, algunos de ellos tenían 90 años, ellos son tus convertidos, con razón ellos están gritando, mi hermano, mi hermano. Entonces vemos que aquí, ¿quién? El hermano William Branham, ¿quién? Tuvo la oportunidad de ir aquí, la experiencia de ir aquí a este lugar, nos está narrando y nos muestra cuando él fue más allá de la cortina del tiempo que cuando él vino aquí a este lugar o fue trasladado a este lugar, él vio estas personas que lo estaban recibiendo y estas personas eran personas jóvenes, ¿sí? Hombres y mujeres en el resplandor de su juventud. Entonces nos está mostrando allí, ¿sí? En ese lugar, en ese espacio. Y ahora, ahora ese es un cuerpo celestial. Entonces está hablando de estas personas que están en un cuerpo celestial, que cuando morimos no llegamos a ser un mito, llegamos a ser un cuerpo. Si nosotros cada uno muriéramos, si la bomba atómica nos volara en este momento, de aquí a 5 minutos estaríamos estrechándonos la mano el uno al otro y abrazándonos el uno al otro y gritando y comportándonos así y glorificando a Dios y Señor. Y el hermano y la hermana Spence, que están aquí sentados, creo que es una de las parejas de más edad aquí, van a tener 18 o 20 años. Entonces, allí vemos que él nos narra entonces que, bueno, se encuentra con estas personas aquí porque él las vio a todas jóvenes. Entonces, si nosotros partiéramos de esta tierra, nos dice que en 5 minutos estaríamos ¿qué? Aquí en este lugar estrechándonos las manos unos a otros, ¿sí? En este lugar, el cual es el lugar de los bienaventurados. Esta región que es preciosa para cada uno de nosotros, ¿sí? Aquellos que hemos de heredar la herencia eterna. Entonces dice aquí también, hay un cuerpo espiritual de naturaleza para entrar, ¿sí? En ese momento, hablando del nacimiento natural, entonces hay también un cuerpo, ¿sí? Que nos está esperando allá, ¿sí?
Porque cuando este cuerpo terrestre es traído aquí, hay un cuerpo espiritual listo para él. Y tan pronto como, oh aleluyas, y si este tabernáculo terrestre, nuestra habitación, se deshiciere, hay uno esperando, ¿sí? Esperando por nosotros. Uno que no desea un trago de agua fría, no tiene necesidad de un trago de agua. Uno que no come, no son del polvo de la tierra, pero son igual de reales y pueden sentir y darse en la mano y solo aman y todo es perfecto. Y ese cuerpo está esperando allá, es parte de ello, hay tres de ellos. Entonces hay tres cuerpos, ¿sí? Uno comienza su vida eterna aquí mismo en el altar y allí comienza la eternidad, aquí mismo comienza uno la vida eterna. Entonces uno nace de nuevo, un hijo de Dios, y luego cuando uno muere, uno empieza, cuando su muerte le toca en este cuerpo y el corazón cesa de latir y las ruedas mortales comienzan a detenerse. Entonces está hablando de esa sombrita, de la sombrita, de la sombra, que esto se vuelve hasta que usted entra aquí a este lugar, cuando usted está dejando este cuerpo. Entonces allí está hablando de estos tres cuerpos, porque este cuerpo está esperando que la venida del Señor Jesús, según primera de Tesalonicenses. Entonces miramos primera de Tesalonicenses, que nos habla de la resurrección también, ¿sí? Del recogimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, allí está lo que es el arrebatamiento y la transformación de estos cuerpos, aquellos que están con vida y aquellos que están aquí en este lugar, ellos se vendrán con Jesús a encontrarnos en el aire, aquí, cuando en la venida del Señor Jesús. Entonces es importantísimo mirar todas estas cosas porque estamos hablando de el lugar de los bienaventurados. Entonces allí, importante, porque tocará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales glorificados, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces allí mensaje de adopción, importantísimo ver todas estas cosas, porque usted primero pasa por un cuerpo terrenal para heredar el cuerpo celestial. Entonces este cuerpo es corrupto, ¿sí? Y un día se vestirá de incorrupción, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces ahí vemos lo precioso que es todo esto, porque ahí está la palabra de Dios mostrándonos todas estas cosas. Entonces vamos a seguir hablando un poco más acerca de la región de los bienaventurados y acerca de este lugar que es la séptima dimensión, en donde está Dios en su trono, ¿sí? Con sus ángeles. Allí también es importante hablar de este tema. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.